Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que descifra los dilemas de la política internacional y sus implicaciones para México. Ponemos nuestra mirada el día de hoy en Asia y en el estrecho de Taiwán, la zona que fue ampliamente sacudida por la controvertida visita de Nancy Pelosi a la isla y que sacudió los cimientos económicos, políticos y de seguridad regional. En este sentido se abren varios frentes y diversas preguntas. ¿La disputa entre China y Estados Unidos por Taiwán amenaza la paz y la seguridad global? ¿Habrá una inevitable guerra entre Estados Unidos y China por el botín de Taiwán? ¿Será Taiwán convertida en la nueva Ucrania? Por otro lado, preguntarnos qué beneficios México puede sacar y aprovechar de esta rivalidad geopolítica entre la primera y la segunda economía del mundo. Les pido por favor que me acompañen. La reciente visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la número 3 en importancia constitucional, convulsionó la política internacional. No solo enfureció a China, el gigante asiático que mira a la provincia rebelde como parte de su territorio integral y que busca reintegrarla antes del 2024, cuando se cumplen los 100 años de la República Popular China, sino sacudió los cimientos de defensa y de seguridad de la región, aunado a una posible inestabilidad económica global. Recordemos que distintos misiles balísticos chinos cayeron en lo que se consideran aguas japonesas, en donde se encuentran estacionadas fuerzas estadounidenses. Un movimiento que reprobó Washington y que provocó la protesta diplomática del gobierno japonés, liderado por Fumio Kishida. La región de Asia-Pacífico vive momentos convulsos y turbulentos. Una nueva encrucijada se desencadenó como producto de la controvertida visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Una visita que generó una crisis regional y que ha escalado las tensiones entre las dos grandes superpotencias mundiales, Estados Unidos y China. Para conversar sobre la actualidad y de lo que sucede en la península de Taiwán, nos acompañan desde el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento la doctora Marisela Conelli. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Bienvenida, Marisela. Un gusto estar aquí con usted. Nos acompaña también el doctor Arturo Oropesa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un especialista en temas de China y de Asia del Este. Bienvenido, Arturo. Gracias por la invitación. Y bueno, también está con nosotros Eduardo Cuen. Él es periodista, es corresponsal, productor de televisión y especialista en temas globales. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Marisela, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, efectuada ya hace varias semanas, ¿qué sentimiento le deja a la región, sobre todo cuando estamos ante la peor escalada después de la Guerra de las Coreas en los años 50? Realmente esta visita de Nancy Pelosi causó muchos problemas en la relación China-Estados Unidos. Al mismo Taiwán le está causando problemas, porque no es simplemente la visita, sino el tiempo en que se hace esa visita, cuando hay muchos problemas en medio de la relación China-Estados Unidos, cuando ha sido difícil la comunicación entre los líderes de Estados Unidos y de China, cuando vemos también con respecto a Taiwán, cómo la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, cada vez se muestra más contraria a una posible unificación con China. Entonces ese es un ambiente que no es propicio para que una política del nivel de Nancy Pelosi visite la isla en ese momento. Además, si nosotros tomamos no solamente la relación bilateral China-Estados Unidos, sino la misma posición del gobierno chino, en el sentido de que se está dando cuenta que cada vez va a ser más difícil llevar a cabo una unificación de manera pacífica.
Y todo lo que hemos visto dentro de China, la cuestión de la pandemia, las políticas que ha seguido el gobierno chino para contener la pandemia, problemas en la economía, el mercado de bienes raíces, el 20º Congreso que ya se viene en noviembre. Entonces, todo eso pesa mucho en el liderazgo chino. Además de los cambios que se han dado tanto en la sociedad taiwanesa como en la sociedad china. Eduardo, a ver, leyendo un poco lo que dice Marisela, nos habla de que entonces fue una visita irresponsable, fue imprudente, o Estados Unidos tenía que enviar un mensaje fuerte de que no iba a abandonar a la isla. Desde luego que los Estados Unidos tenían que enviar ese mensaje muy, muy fuerte. Pienso que es un paso más hacia un cambio radical de la política americana con relación a Taiwán. Pero curiosamente me parece que esta visita detrás puertas cerradas le convenió tanto a Washington como a Beijing. A Washington porque mandó ese mensaje muy claro, que cada vez están acercándose más a ese cambio de política de la estrategia ambigua a la estrategia clara, y podemos volver sobre ese tema. Claro. Para China, aunque públicamente están furiosos, les ha dado la oportunidad de llevar a cabo unos ejercicios militares muy importantes, que es como un ensayo para una invasión eventual militar de la isla de Taiwán, cosa que hicieron durante 5 días, que nunca habían hecho a ese nivel. Y les da la posibilidad de mesurar cómo están, si sus fuerzas están verdaderamente dispuestas y preparadas para una invasión de Taiwán, cosa que parece con cada mes o cada día que pasa más y más cercana a una realidad. Entonces, una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que está pasando verdaderamente. Arturo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Eduardo? Un tanteo, un sondeo de rodear y sellar la isla si es que Estados Unidos decide, China decide invadir la isla. Yo difiero un poquito. Yo realmente pensaría que a días de la visita de Nancy Pelosi, cada vez hay una mayor convergencia en el sentido que fue una total irresponsabilidad y una negligencia, por no decirle también ignorancia, ¿no? Y otra vez desprecio. Y entonces yo lo encadenaría en 3 puntos. El primero es, ¿qué quería? Por lo menos públicamente, ¿no? Públicamente ella dice, voy a defender la democracia contra el autoritarismo. Sí, bueno, qué fuerte, ¿no? Segundo, voy desde luego a promover nuestros intereses comunes. Y tercero, entre otros, dice, voy a generar también una promoción del nuevo esquema que echó a andar en mayo el presidente Biden el esquema del Indo-Asiático, ¿no? Que es el nuevo esquema del IPEF que estaba manejando ahí con 12 países. Entonces, bueno, el segundo punto sería ese desprecio, ¿no? Ese desprecio del siglo XX, que todavía una tercera gente en el mando del poder político de Estados Unidos se toma una atribución, poniendo en riesgo al mundo y a las 2 potencias frente a una conflagración que se dé o no, se maneja por lo menos hoy día a día, y hemos venido sufriendo los misiles, los hechos reales de guerra que ella provocó con una decisión que era de suyo irresponsable. Entonces, en ese marco, en el marco de una guerra que hoy tenemos y que ya parece que se nos olvida, ¿no? De Ucrania contra Rusia, porque cada vez como que nos acostumbramos más a ella, pero es gravísimo lo que está viviendo hoy la sociedad global con esta guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Podríamos tocar otro gran programa sobre ello, pero es muy grave y desde luego involucra esos eventos a China y a Estados Unidos. Entonces, en ese esquema de lo que ella quería y en este esquema de ese desprecio de llegar con sus aviones, provocar ahí todo un discurso de apoyo y se va con sus aviones y deja a Taiwán en el marco de la ofensa bélica de un ejército poderosísimo como es el chino, 10 veces más poderoso que el de Taiwán, pues resulta como fácil, pero tendríamos que decir irresponsable y falto de la noción histórica de quién es China y de lo que esto pudiera provocar en el futuro.
Marisela, pudiéramos decir que entonces Nancy Pelosi gana protagonismo con esta visita, pero que Estados Unidos y el mundo pierde. Sí, porque la relación China-Estados Unidos, como decía yo antes, ya tiene muchos problemas, muchos problemas. Hay falta de comunicación, hay falta, yo siento, por parte de Estados Unidos, de una dirección en la política hacia China, porque sigue siendo todavía muy confuso todo lo que dicen los líderes estadounidenses. Les están mandando mensajes a los chinos que ellos están interpretando como que Estados Unidos ya va a seguir esa política por los siguientes años y va a seguir atacando a China. Eso es muy peligroso. Además, China se está dando cuenta que sí está cambiando las reglas del juego Estados Unidos. Los comunicados que se firmaron cuando se establecieron las relaciones diplomáticas en 79, después en 82, son muy claros respecto a cómo debe de ser la relación entre Estados Unidos y entre Taiwán. Y lo que ha hecho Estados Unidos es ir poco a poco, avanzando en el sentido de tener un mayor contacto con Taiwán, de darle un mayor apoyo a la isla, argumentando precisamente el que la isla tiene un sistema político democrático. Pero eso China lo ve muy mal, porque dice, no está cumpliendo con lo que está establecido en los convenios que hemos estado firmando. Entonces yo ahí sí veo una actitud irresponsable de parte del gobierno de Estados Unidos. Y si le sumamos a eso las declaraciones que ha hecho Joe Biden cuando le preguntan los periodistas, ¿no?, de que qué opina, si va a defender a Taiwán, si lo ataca a China, y de repente dice sí, y luego llegan sus asesores y dicen no se ha cambiado el statu quo en el estrecho de Taiwán. Entonces, son malos mensajes hacia China, y además también le está mandando mensajes al gobierno de Taiwán diciéndole, yo te voy a defender, tú eres una democracia, entonces tú vas a contar con mi apoyo. Y probablemente no sea así. Entonces eso complica mucho la situación en el estrecho de Taiwán. Claro. Ahora, pero Joe Biden queda muy mal parado. Al parecer su secretario de Defensa estaba en contra de la visita, incluyendo el canciller, el Departamento de Estado, Anthony Blinken. Y finalmente Nancy Pelosi toma esta decisión. ¿Habrá algún cuestionamiento interno que haya motivado la visita? Es decir, deslindarse de esta debilidad de Joe Biden en un momento electoral en Estados Unidos por las elecciones de noviembre, Eduardo. Es posible que hayan desacuerdos al interior del gobierno americano, eso no es nada nuevo, eso pasa en todos los gobiernos. Hay que acordarse de una cosa, la señora Nancy Pelosi es la número 3 a la sucesión de la presidencia, es la presidenta de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, el Congreso americano, es una parte del gobierno americano independiente. Claro. Y el señor Joe Biden no le puede decir a la señora Nancy Pelosi, haga esto o no haga esto. Yo no estoy tan seguro que están en desacuerdo con esa visita. Creo que no. Creo que han dicho que es, como digo, un cambio paulatino de la relación con China. Yo quisiera decir una cosa. Yo diría totalmente lo contrario de lo que se acaba de decir aquí. Que los Estados Unidos están violando acuerdos. Hay que recordar que China prometió al presidente Obama que no iba a militarizar el mar de China, que no lo iba a hacer, y lo ha hecho todo lo contrario. Esas islas, muchas de las cuales se disputan en muchos países, entre ellos Japón, Filipinas y Corea y otros, esas islas se han tomado por la fuerza y se han militarizado por China contra esas promesas que se hicieron en su época al presidente Obama. China demuestra una actitud muy agresiva y muy militarista con relación a Taiwán. China quiere Taiwán. Ahora, históricamente, ¿tiene razón o no? Ese es otro tema, pero la pregunta es la siguiente. ¿Se puede permitir a China de tomar Taiwán por la fuerza como se puede permitir a Rusia de tomar Ucrania por la fuerza? Creo que la respuesta es no. Y para los Estados Unidos, aparte de Taiwán, lo que está en juego aquí es toda su credibilidad
en el Océano Indio-Pacífico, toda, con relación a Corea del Sur, Japón, Filipinas, todos los países. Si ellos ven que Estados Unidos no reacciona a una invasión militar de Taiwán, la credibilidad de Estados Unidos en esa parte del mundo, como ya en otras, se terminó. Entonces esto hay que verlo de una forma un poco más amplia, me parece. No es solamente Taiwán, como no es solamente Ucrania que está aquí en juego, es algo mucho más importante en la realpolitik entre Rusia, Estados Unidos y China. Arturo, por favor. Pues yo coincido, hay que ser estructural. Y si tenemos que ser estructurales, tendríamos que irnos a las preguntas primigenias. ¿Este es el renacimiento de las potencias asiáticas? Porque esa es la gran pregunta. Y entonces ahora sí englobamos los dos fenómenos. Si Rusia es una potencia asiática en busca de la recuperación de una hegemonía perdida, y si es, desde luego, también la posición de China en búsqueda de, ya como segunda economía del mundo, de recuperar esa hegemonía que tuvo el 90% del tiempo moderno, y eso también, porque estamos hablando de hegemones, de si es la defensa de Estados Unidos, de la Pax y de la hegemonía americana que está perdiendo. Y entonces vemos que es eso, ¿no? El gran mainstream es ese, o sea, son las tres potencias que están en búsqueda de lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, de si estamos frente al traspaso del Atlántico al Pacífico, si estamos frente a la nueva era del siglo asiático, y si esto es así, a toda esta gente que no lo creía, a todos estos academia, opinión pública, funcionarios públicos, y una gran, pues la guerra de Ucrania, ¿no? Un día antes, todavía en Europa no se creía que los tanques fueran a entrar otro día. Entonces yo remitiría esto a la declaración de febrero sino-rusa, ¿no? Tenemos que recordarla, porque en sus propias palabras nos dijeron que este era el relanzamiento de una nueva geografía de las potencias en el mundo, y lo decían China y Rusia. Ellos han declarado que quieren de lo que tenían. La justicia me parece que es un término que no aparece y difícilmente aparecerá, pero eso es lo que estamos teniendo. Y entonces nos vienen otras preguntas. Estados Unidos tiene hoy la fuerza, y ahí bajamos al viaje de Pelosi, tiene el poder todavía, y ella más representando a su potencia, de hacer un jaque de esa magnitud en la tercera década del siglo XXI, como lo hicieron en 1954, cuando fue la primera guerra sino-rusa, después de China-americana, después de la de Corea, que por cierto fue una guerra China-norteamericana, porque fueron 1,5 millones de soldados chinos contra 300,000 soldados americanos que perdió Estados Unidos, ¿sí? Aunque empataron, pues fue un empate que perdió el gran hegemón y ganó pues una China que era paupérrima. La segunda, bueno, fue desde luego en 1995, cuando también cruzaron misiles como hoy lo estamos viendo, pero teníamos una China que tenía el 40 al 60% de pobreza extrema, y luego en el 95 era una China que estaba con Deng Xiaoping en la política de los 24 caracteres. Hoy tenemos a un Xi Jinping que ya lanzó otro tipo de política, y es otra China. Y si Pelosi no se ha enterado de que es otra China, pues habría que informarle que ya no es la China de 95 ni la de 54, y es una China que hoy a lo mejor va a ser, con razón o sin razón, porque los hegemones no tienen razones, tienen apetitos e intereses, y eso es lo que se está debatiendo en esta tercera década del siglo XXI, tan grave como eso. Si pudiera añadir algo, me parece que la pregunta que usted hace es muy importante. Es que los Estados Unidos tienen la capacidad militar para defender a Taiwán. Por el momento, aparentemente, la respuesta es que no la tienen. Y eso se ha visto en muchos juegos que se hacen, juegos de guerra, por ejemplo, como organizaciones como la organización RAND, con computadores, etc. Estados Unidos ha perdido todos los juegos modelos que se han hecho con relación a Taiwán, que China gana seguro. Ahora, expertos americanos dicen que los Estados Unidos no están haciendo lo suficiente en términos militares para poder ganar una guerra
contra China en el caso de Taiwán. Entonces esa es una gran pregunta que se tienen que hacer los americanos. Hoy en día, la respuesta es que no están preparados para verdaderamente defender China. Hay que recordar que China tiene algunos instrumentos militares más sofisticados que los Estados Unidos hoy en día. Y entonces ahí está el peligro, porque China puede decir, más vale invadir ahora que dentro de 2 o 3 años. Ese es el peligro. Sí, o sea, la pregunta es invadir ahora o esperar a que se rearme mucho más Taiwán con el financiamiento de Estados Unidos. Pero es que toda esta situación que estamos viviendo, la ha propiciado Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha estado en medio del estrecho de Taiwán. Acordémonos cuando los comunistas chinos ya iban a tomar Taiwán después de que ganaron la guerra civil en 49 y después de que Chiang Kai-shek se va a la isla de Taiwán, y no lo pueden hacer. Bueno, se involucran en la guerra de Corea y después Estados Unidos está en medio del estrecho y dice, aquí voy a estar y voy a impedir una invasión de China. Y sí, lo que ha estado haciendo China durante todos estos años es hacer pruebas, la del 54, la del 58. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que Taiwán cada vez está más lejos, que se han dado cambios muy importantes dentro de la isla que ya la hacen totalmente diferente a China, y le da mucho miedo al gobierno chino eso, porque antes estaban los gobiernos del Kuomintang, del Partido Nacionalista, que ellos se acordaban de todo lo que había pasado, negociaban con China, como fue de 2008 a 2016, cuando gobernó el Kuomintang la isla, y ahora con este gobierno que es anti-chino, que desea a toda costa que no se dé la unificación con China, ese es el grave problema. Porque China dice, bueno, me voy a poner más duro. Saca su libro blanco ahora, lo acaba de sacar, diciendo que sí va a ser más duro con todos estos grupos secesionistas, ¿no? Cuando finalmente tome la isla. Bueno, permítanme hacer un corte, pues sí, resulta excesivamente desafortunado que después de la guerra Rusia-Ucrania, el mundo esté enfilado en un episodio de máxima tensión ahora por la disputa de Taiwán. Volvemos, no se vayan. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizó una gira de trabajo por Asia, incluyendo la isla de Taiwán. Su visita de hace un par de semanas reforzó el apoyo de Washington hacia la integridad territorial y la democracia taiwanesa, un hecho que enfureció a Beijing, quien catalogó la visita de provocativa. A lo largo de esta se concretaron reuniones de la legisladora estadounidense con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, legisladores y empresarios del sector tecnológico. Con más de 7 décadas de rivalidades y hostilidades, China y Taiwán atestiguan un momento delicado en sus atribuladas relaciones que amenazan con desestabilizar el mundo. Taiwán siempre ha sido una pieza clave en el sistema colectivo de seguridad estadounidense en Asia-Pacífico, aunado a su condición de ser una isla codiciada por intereses extranjeros que hoy acredita un fuerte sentimiento nacionalista y soberanista que enarbolan principalmente los jóvenes. Fue su historia la que dio un vuelco después de 1949, cuando el gobierno de la República de China se vio obligada a trasladarse a Taiwán debido a las victorias militares de la Revolución Maoísta. Fue bajo el contexto de la Guerra Fría que Estados Unidos apoyó económica y militarmente a los nacionalistas de Taiwán para contener la proliferación del comunismo. De regreso, analizando los enredos de la política internacional y lo que está sucediendo actualmente en la península de Taiwán.
Arturo, ¿ves inevitable la guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán? No, desde luego que no. Sí, yo creo que depende de la mesura y el talento de estas potencias. Y estamos, ya lo dije, por lo menos como una opinión personal, estamos ante el ascenso de una potencia como es China, ante la recuperación, por cierto, habría que también puntualizarlo, y el declinamiento de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran debate que no es nuevo, por cierto, ¿no? Tenemos desde, por ejemplo, desde Huntington, ¿no? Por decir, y poder irme más antiguo, que él pronosticaba que precisamente el disenso sino-americano iba a ser en el mar del sur de China, ¿sí? Precisamente ahí iba a estallar ese conflicto, si estallara iba a ser ahí. Y bueno, pues Huntington lo dijo después en 93 y no estaba tan equivocado. Pero a mí me parece que tampoco esto es irremediable. O sea, yo creo que aquí pasa por precisamente la sensibilidad y el conocimiento del uno sobre el otro y la aceptación que tiene que haber sobre ello, ¿no? Entonces creo que no tiene por qué las dos potencias que en ese síndrome, pero depende de las administraciones en turno. Y el problema aquí es que la administración china se caracteriza por la continuidad y la permanencia y la estabilidad. Y la americana, en el marco de la democracia norteamericana, hoy se ha caracterizado por ser un orden político que está dando tumbos, que todavía no resuelve la salida de su expresidente, que parece que ahí viene otra vez, y no lo deja entender con claridad. De hecho, Biden en mucho es la prolongación de la política de Trump, o sea, no la ha cambiado en esencia. Y lo que hace Pelosi es la radicaliza. O sea, radicaliza esa política de un choque de Estado como la planteó Estados Unidos a China, recordando que nosotros veníamos, por ejemplo, este esquema latinoamericano venía desde el 49, de la Revolución China, triunfo de la Revolución China, venía con una política de contención sin participación que había marcado Dulles y otros estrategas norteamericanos, lo cual causó la guerra de Corea. Después vino la política Nixon de contención con participación, que hasta Trump estuvo vigente. Y Trump realmente genera y declara una guerra de una política de Estado, de rompimiento de Estado contra el comunismo y el Partido Comunista Chino y en defensa del pueblo chino, no nada más de Taiwán. Entonces, aquí esta mesura, ¿en qué momento va a aterrizar en Estados Unidos? Y esa es la pregunta no la vemos claro. que venga. Ahora, Eduardo, tú hablaste de la ambigüedad estratégica, esta política de Estados Unidos que de alguna manera está enfilada, tratando de obedecer este principio de la política de una sola China, pero también tiene lazos extraoficiales con Taiwán. ¿Es momento de revisarla? ¿Es sostenible? ¿Tendremos que cambiar este equilibrio? Hay mucha gente en Estados Unidos que piensan que se tendría que cambiar. La política de la ambigüedad estratégica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Estados Unidos no dicen, por una parte, que van a defender a Taiwán en caso de ataque chino, y por otra parte, no dicen que si Taiwán declara su independencia, van a defender a Taiwán, porque si Taiwán declara su independencia es casi seguro que China invade, y sobre todo hoy que tiene la manera de hacerlo, ¿no? La posibilidad de hacerla que antes no tenía. Ahora lo que la gente, muchos expertos, no todos, dicen hay que cambiar de ambigüedad estratégica a claridad estratégica. Quiere decir, nosotros Estados Unidos, si China invade Taiwán, defendemos a China. Al mismo tiempo, no queremos que Taiwán declare su independencia. Y esto no quisiera decir, dicen estos expertos, que va a haber un tratado formal de defensa entre Taiwán y Estados Unidos, como con la OTAN, por ejemplo, pero que simplemente habría esta claridad que podría disuadir a China de invadir Taiwán. Ellos dicen la ambigüedad estratégica ya no funciona como disuasión, claro. Entonces necesita otra cosa. Eso es muy importante. Yo pienso que los Estados Unidos van en esa dirección, pero lo harán, me parece a mí, poco a poco. Hay otros que dicen que si Estados Unidos hace eso podría llevar a una invasión inmediata a Taiwán por parte de China. Entonces es una cosa sumamente complicada. Yo quisiera añadir una cosa. Aquí también estamos, aunque parezca, en fin, un poco hacer un poco la propaganda, que no la hago. Yo tengo muchos problemas con la política extranjera americana, siempre los tuve, siempre.
pero se trata de unos valores. Aquí tenemos una isla democrática que los chinos quieren hacer entrar en su sistema comunista, como han hecho con Hong Kong. Y los taiwaneses no quieren, no lo quieren. Antes Taiwán, como se dijo, no era una democracia, era una dictadura. Hoy es una democracia que ha hecho unas pruebas impresionantes con relación al COVID, por ejemplo. Cómo se manejó lo del COVID, se convirtió en un modelo para el mundo entero. Es una democracia vibrante, tiene una importancia económica mayor con la producción de los chips. Sí, de los semiconductores. De los semiconductores, y entonces es muy importante, pero insisto, llega un momento en que uno tiene que decir, China quiere ser comunista, es comunista, ha sido comunista, muy bien, que sea comunista, pero eso no quiere decir que pueden imponer ese sistema por la fuerza a otras gentes. Ahora, Marisela, ¿cómo estás midiendo las represalias que toma China frente a Estados Unidos? Es decir, se canceló el diálogo en distintas materias. Me resulta muy peligroso que la primera y la segunda economía del mundo pues tengan relaciones tan tensas. Sí, no, bueno, antes de contestar esa pregunta, sí, yo sí quisiera decir que este problema que tenemos en Taiwán, vuelvo a repetir, es un problema que el mismo Estados Unidos ha generado a lo largo del tiempo y que Estados Unidos muchas veces ha intervenido en otros países imponiendo sus posiciones y que no ha querido entender que Taiwán ha sido territorio chino históricamente. Yo tengo un libro de historia de Taiwán donde explico precisamente todo eso. Entonces, ese territorio es un territorio chino. Y Estados Unidos sí se está intrometiendo en los asuntos internos de China, porque sí se está intrometiendo. No, y además, si Taiwán se convirtió en un lugar donde hay democracia, fue precisamente con ese sentido político de Yang Jing-wo en la década de los 80s, que él dijo, dejemos el autoritarismo, porque la democracia va a ser nuestra bandera para defendernos y presentarnos al exterior. Y lo ha estado logrando, porque veamos ahorita el escenario que tenemos. Y en cuanto a las represalias, bueno, China sabe perfectamente que tiene que dar una respuesta dura para que tenga credibilidad y para mostrarle al otro, en este caso Estados Unidos y Taiwán, que sí puede tomar medidas drásticas para defender sus intereses. Pero eso sí, los líderes chinos miden muy bien hasta dónde pueden llegar, porque ellos tampoco quieren un enfrentamiento, no quieren un enfrentamiento. Como decía usted, solamente si el líder de Taiwán dice, somos independientes, ahí sí, no se van a parar y ni van a tomar en cuenta las consecuencias que puedan venir por eso. Pero ahorita no lo quieren. Yo, como decía antes, hay muchas cuestiones que tiene que resolver el gobierno chino en estos momentos, cuestiones internas. Entonces, sería muy complicado que se diera un enfrentamiento, por eso son estas medidas que está tomando y que él está mandando este mensaje a Estados Unidos, ¿no? Y fueron sí muy drásticos, estos, como ustedes habían dicho, estos ejercicios militares fueron realmente muy fuertes, ¿no? Se sintió la presencia del Ejército de Liberación Popular y las declaraciones de los líderes chinos también fueron muy fuertes, pero no han pasado de ahí. No se puede negar que los Estados Unidos han intervenido en muchísimos países, especialmente yo diría en Latinoamérica. Los ejemplos hay muchísimos, Guatemala, Chile, etcétera, etcétera, muchísimos ejemplos, en que han intervenido en gobiernos que han sido democráticamente elegidos. Nadie niega eso. Nadie niega tampoco que hay una China, nadie lo niega, ni los Estados Unidos, ni Taiwán, ni China. Hay una China, el problema es cuál es la China legítima, ese es el problema. Entonces, decir que poner todo esto a los Estados Unidos sobre la espalda de los Estados Unidos me parece un poco injusto, en el sentido que los Estados Unidos siempre han dicho y siguen diciendo que este problema se tiene que resolver entre China y Taiwán, pero de forma pacífica,
Eso es lo que dicen los Estados Unidos. Y una vez más, yo no estoy defendiendo la política americana, pero en este caso sí me parece que hay que ser justos y decir las cosas como son. Y como usted lo ha dicho, los taiwaneses ya no quieren ser parte de China porque los dos sistemas se han separado, son irreconciliables hoy en día. Yo ya no creo en una solución pacífica. Entonces, o hay una solución militar o se mantiene el status quo. Lo que es inaceptable es una invasión agresiva militar por parte de China. Sí, pero nada más una cosita. Sí, Estados Unidos dice que la unificación se tiene que llevar de manera pacífica, que él respeta el que haya una sola China sin definición, pero los hechos, todo lo que ha estado haciendo, contradicen lo que está diciendo, y ese es el problema, y eso es el mensaje que les está mandando a los chinos. Perdón. Arturo, a ver, ¿cómo te colocas en esta disyuntiva? Yo volvería a proponer alejarnos un poco de los buenos y los malos, ¿no? Yo creo que ese es un tema hegemónico, claro, y de un tema de poder de hegemonías. Sí, y de geopolítica. Y lo ha sido, lo es, y tristemente parece que lo será. Y si esto es así, entonces lo que vemos es que en 54, la séptima flota contestó el fuego, porque los primeros lanzamientos que hizo China sobre las islas de Taiwán ocasionó 2 soldados americanos muertos. Imagínate el 54, el escándalo que pudo haber sido eso. La séptima flota, con toda su potencia, se presentó, bombardeó a China y los chinos tuvieron que dar marcha atrás. Ahí paró el tema de 54. En 95 pasó exactamente lo mismo. El presidente Lee de Taiwán fue a visitar a Cornell, hizo una visita protocolar, aceptaron, China les dijo que no la aceptaran, y generó también un lanzamiento como el que estamos viendo, de menos intensidad, pero todos los obuses y los misiles chinos también respecto a Taiwán. Apareció otra vez toda la séptima flota que mandó Clinton, toda, e inhibió en ese momento otra vez ese intento de China por dejar clara una posición. En esta ocasión de Pelosi, hemos visto el más agresivo ataque de China a Taiwán, invadiendo su territorio y su mar, y solamente 2 barquitos americanos hicieron acto de presencia por ahí. Y entonces yo vuelvo a la pregunta inicial. O sea, ¿puedes, sí, o ya no puedes? Entonces esa es otra vez la pregunta en el declinamiento americano, y es una pregunta para los americanos. O sea, yo puedo todavía sostener esa posición de hegemonía, como dice Marisela, pues es eso, es una posición de hegemonía. No estaban defendiendo la democracia, ni estaban defendiendo nada. Estaban defendiendo el error que cometieron de que el Kuomintang le ganó al Partido Comunista Chino y por la pérdida se exilió en Taiwán, que ese es el origen de este problema. Un error de Estados Unidos cuando más poderoso era. O sea, si tú analizas la política de Estados Unidos desde ese momento, desde 49 o antes, cuando hubo 50,000 soldados norteamericanos dentro de China continental para poder decidir que pudo haber ganado el Kuomintang y no lo hizo, ves que hasta el día de hoy es una ignorancia y una indolencia por atender ese gran tema que siempre han despreciado. Permíteme nada más hacer un comentario sobre el segundo tema, porque me parece que no es menor. O sea, yo sí siento que el tema de si seguimos manejando con qué es la democracia contra el autoritarismo, caemos un poco en el juego otra vez de los buenos y los malos. O sea, ya vimos, y Eduardo aceptó, que los propios autoritarismos norteamericanos no han defendido la democracia a lo largo de los últimos años. Entonces, ahí yo creo que ya no merece más comentario. Pero el otro que sí es importante es que el tema central, y es de aquí al futuro, es que tenemos que aceptar a respetar una cosmogonía que no es igual a la nuestra, y esa es la China. China no es una cultura, no es un país, no es una potencia, no, es una cosmogonía y tiene el mismo tiempo que la cosmogonía occidental, y es igual de poderosa que la cosmogonía occidental. Y tiene una forma de creer, de pensar, de interpretar, de construir el poder y de tener una social. O sea, el Estado moral chino compite con el Estado de Derecho occidental y a veces incluso con mayores ventajas. Entonces, perdón, nada más déjame terminar. ¿Quién es el que tiene la autoridad para decir mi proyecto es mejor que el tuyo? O sea, yo creo que no, ni los filósofos actuales, ¿no? Como François Julen, ¿no? Francés, agarra y no lo acepta.
dice, no, pues es que nosotros no tenemos autoridad para decirle, China, tú estás mal y debes de ser demócrata, libre mercado, no sé. El libre market ya se murió, o sea, eso fue, Fukuyama lo manejó, pero hoy no existe más. Entonces yo sí creo que tendremos que saltar ese esquema de que China tiene que ser demócrata y si no tanto es comunista, porque China no tiene nada de comunista, China es confuciano. Y es más confuciano que otra cosa. Es socialista, desde luego, tiene una parte también comunista, tiene otra parte liberal y tiene otra parte libre mercado, pero antes que nada es confucianista y es una cosmogonía con todos los elementos filosóficos, políticos y económicos, que por cierto está invadiéndonos por todos lados, de todas maneras, de todos modos. Claro. Entonces, atrás de esta gran división entre las democracias y las autocracias se esconde esta lucha por las hegemonías y de los intereses geopolíticos. Ahora, hablando un poco de las implicaciones de este viaje de Nancy Pelosi, Marisela, se generó una crisis regional. Misiles balísticos fueron lanzados en la zona económica exclusiva de Japón. ¿Cómo reaccionó Japón ante este evento? Bueno, efectivamente, estamos viendo ahorita en el este, en el sudeste de Asia, cómo se están moviendo los países. Y Japón hemos estado viendo cómo pues está alineando a Estados Unidos. Japón mismo ha dicho que Estados Unidos tiene una misión en Asia y el mismo Shinzo Abe antes de morir dijo Estados Unidos tiene que defender a Taiwán, no lo puede dejar solo. Entonces ahorita Japón, a pesar de que el actual primer ministro pues no es del grupo de Shinzo Abe, Kishida es de un grupo diferente, pero aún así están muy alineados con Estados Unidos, pero también toman en cuenta pues esa relación económica tan importante que tienen con China, ¿no? Tienen muchos intereses todavía los japoneses en China. Y toda esta cuestión precisamente de cómo está afectando no solamente a los países de Asia, sino a los países de Europa, de todos lados, pues esta cuestión de los suministros de materias primas, los suministros de alimentos, de productos, de la distribución de todos estos productos, de la cuestión de los semiconductores, que es un problema muy grave que se está planteando a nivel internacional. Como usted bien decía, Taiwán tiene esa compañía que pues es una gran productora de semiconductores sofisticados. Y por eso Estados Unidos se la ha estado jalando y ya va a tener un establecimiento en Arizona, ¿no?, para producir. Pero al mismo Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo esta compañía no solamente surte a Estados Unidos, también surte a China. Y bueno, Corea del Sur también está metido en todo esto. El primer ministro de China, Wang Yi, precisamente acaba de ir a Corea para empezar a negociar con ellos toda esta situación, ¿no?, de los semiconductores, de en fin, toda esta situación que se está viviendo en ese sentido. Ahora, hablamos de Japón como un actor importante, pero hablemos también de otros actores indirectos, es decir, este incidente refuerza la alianza entre China y Rusia, es decir, ahora hay más razones para que China le preste ayuda militar a Rusia en un momento de guerra Rusia-Ucrania, es decir, lo que más temía. Bueno, los Estados Unidos han dicho a China que esa es una línea roja que no deben de cruzar. No sé si China está apoyando militarmente a Rusia, desde luego que la está apoyando ideológicamente, y es muy lógico que lo haga desde el punto de vista chino, obviamente. No hay que olvidar, a mí siempre se me hace un poco de gracia cuando la gente habla de Rusia. Rusia es un país que tiene un Producto Interior Bruto similar, creo que al de Portugal o al de Finlandia. Es decir, Rusia no es una potencia en el mundo, desde luego que no lo es económicamente, militarmente lo era un poco, creo que después de esta guerra ya no lo va a hacer. Nuclear, sí, claro. Ahí está el problema, tiene una potencia nuclear, pero Rusia no lo considero como una amenaza global, y creo que esta guerra en Ucrania ha reforzado la posición china con relación a Rusia, que ahora Rusia depende mucho más de China que antes de la guerra en Ucrania. Yo quisiera también ayudar a otra cosa. Lo que está pasando en el Indo-Pacífico es que todos estos países tienen miedo de China, y eso se
eso se comprueba fácilmente con el llamado Quad. Australia, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos y uno más, se me olvida. Japón. Y Japón, exactamente, que no se me debería olvidar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hace unos años, Australia firmó un contrato que los franceses llamaban el contrato del siglo para construir submarinos, pero no nucleares, para Australia. Lo que llaman el AUKUS. El AUKUS. El año pasado, Australia rompe ese contrato, llevando a una crisis diplomática entre Estados Unidos y Francia sin precedentes. Por primera vez en la historia, Francia llamó a su embajador en Washington. Y ahora el contrato es para construir submarinos nucleares. Todo eso es por miedo de China. La militarización de Japón, de Corea del Sur, lo que acabo de decir con Australia, es porque tienen un miedo pánico a China. ¿Por qué? Por la agresividad que China está mostrando alrededor del mundo, en Latinoamérica, en África sobre todo. Y entonces llega un momento en que aquí se dice, bueno, hay que hacer algo. No se puede permitir a China de tomar Taiwán militarmente. No lo podemos, nosotros, y sobre todo Estados Unidos, no lo podemos permitir porque ahí sí se acabó. Ahí es la puerta abierta para una dominación total del Indo-Pacífico por parte de China. Bueno, es una batalla. Sí, es una batalla de hegemonías. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan, seguimos adelante con el programa Vértice Internacional. En respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, China realizó ejercicios militares sin precedentes, rodeando a la isla en 6 zonas y haciendo un uso de fuego real. Durante 4 días se registraron incursiones aéreas, patrullajes navales, lanzamiento de misiles balísticos y ciberataques a sitios gubernamentales. La escala y magnitud de las maniobras en una de las zonas comerciales más transitadas del mundo afectó rutas aéreas y marítimas, poniendo en duda el flujo de bienes y mercancías desde Asia hacia Europa y América. La controvertida visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la de más alto nivel desde 1997, ha generado afectaciones directas a la isla. La fábrica más potente de semiconductores del mundo sufrió los ejercicios militares más grandes en décadas y padeció los misiles con fuego real enviados al norte, sur y este de la isla. Mientras que China ejerció un bloqueo marítimo y aéreo con el objeto de aislar a la isla, Taipei tuvo que echar mano de Japón y Filipinas para sortear rutas alternativas a los simulacros. Asimismo, el presidente chino Xi Jinping tomó la decisión de cancelar el diálogo político con Washington en una serie de temas clave para la gobernanza global relacionados con el cambio climático, el control de drogas, la lucha en contra de los delitos transnacionales, así como la cancelación de reuniones bilaterales de carácter militar. Seguimos adelante conversando sobre lo que sucede en la península Taiwán y además del sentimiento que deja el viaje tan controvertido de Nancy Pelosi a la isla. Ahora, hemos hablado de los actores internacionales, de los actores regionales, pero México también pues, es un actor importante en el mundo. Somos la 15ª economía del mundo, somos la 2ª latinoamericana y sabemos que México ha apoyado la política de una sola China a través de la República Popular China. Tenemos una oficina económica y cultural importante. Pero la pregunta es si en estos enredos entre China y Estados Unidos, en esta rivalidad estratégica y hegemónica, México puede ganar, sacar réditos y beneficios de la rivalidad entre las potencias actuales. Sí, 2 cosas rápidas. Más allá de todas las opiniones, que desde luego, como hemos visto, es muy rico en opiniones el tema, podemos coincidir, es que es un tema permanente, llegó para quedarse. No se va a resolver este año, ni se va a resolver en 3, ni en 5, ni en 10.
Si esto es así y si el tema es permanente, entonces es una obligatoriedad para cada nación asumir una actitud y una posición. Y no nada más de cara al tema que obviamente estas dos potencias están queriéndonos caer, sino también para el sistema económico, ¿no? Que como ya vimos ha tenido implicaciones muy poderosas. En el caso de México se genera una gran oportunidad. O sea, México ser el vecino cercano de Estados Unidos geográficamente, otra vez el poder de la geografía económica viene a tocar a nuestra puerta. ¿Sí? Estados Unidos, gran importador no nada más de China, sino de toda el Asia del Este y del Asia Pacífico, 500,000 con China, va a cerrar este año el déficit de Estados Unidos, seguramente si le agregamos todo Asia Pacífico y Asia del Este, serán 700,000, 800,000 millones de dólares. Eso se puede traducir en 55 fracciones arancelarias que simplemente con que México tomara nota de ellas, podríamos estar tomando 100,000 millones de dólares de ese mercado que le urge a Estados Unidos el generar una situación de conveniencia para ambos países. Sin embargo, esto también cae en una paradoja. Es también una gran oportunidad para América del Norte, pero vemos que Biden va a generar una oferta de una asociación con 12 países de Asia Pacífico, del nuevo Indo-Pacífico, y va con cerca de 90,000 millones de dólares que dice que ha estado invirtiendo ahí en la región. Y aquí en América del Norte, en México y en América Latina no hace nada de eso. Y a nosotros nos imponen capítulos paralelos laborales, ecológicos, y allá en los 4 líneas que se manejan en el INPEF, allá que se hizo en Japón, agarró y siendo que son los países que generan el mayor dumping del mundo, ¿sí? Todos esos países que son desarrollismos asiáticos practican el dumping todos los días, China, Japón, Corea y todos los 10 países de ASEAN. Y allá no mencionaron ni el tema laboral, ni el tema ecológico, ni el tema de los subsidios. Es un doble lenguaje que mientras Estados Unidos no entienda, ¿no?, que sus amigos y su solución pasan por América del Norte, por México y América Latina, pues será muy difícil encontrarla. Eduardo. Sí, yo no vivo en México, desafortunadamente, y entonces no puedo comentar mucho, pero estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. La relación México-Estados Unidos es para ambos países, yo creo, para México la más importante y para Estados Unidos, desde luego, que entre las más importantes. Y yo sí pienso que México puede beneficiar a medida que los Estados Unidos están retirando inversiones en China, retirando producción en China. Sería fantástico si por lo menos una gran parte de esa producción podría venir a México, que tiene la gran ventaja de estar cerca de los Estados Unidos. Y es ahí donde la ventaja económica, quiero decir, a nivel de transporte. Y eso quiere decir que México podría beneficiar de este conflicto China-Estados Unidos. Beneficios que debe de sacar México. Estoy de acuerdo en que sí. Si México sabe analizar la situación, si México también sabe ver la misma posición que tiene México en la relación económica con Estados Unidos, en su relación económica con China, sí podría obtener ventajas de toda esta situación. Pero lo que hemos visto en el pasado es que México no aprovecha este tipo de coyunturas, porque cuando Estados Unidos le empezó a poner restricciones a China desde antes, ¿no?, de todo, que se viniera todo este problema para la entrada de sus productos, y pues era una gran oportunidad para México, teniendo un tratado con Estados Unidos, para que sus productos, que son prácticamente los mismos productos, el nivel que tienen los productos chinos, pues pudieran entrar más a Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que vimos? Que no se dio esa situación, se dio por un poco de tiempo, pero después otra vez China sobrepasó a México en lo que le estaba exportando y vendiendo a Estados Unidos. Entonces quiere decir que México no está evaluando la situación, no se está planteando objetivos precisos de lo que quiere hacer con su relación con Estados Unidos y lo que quiere hacer con su relación con China. Aprovechar esa relación con China, como no lo ha hecho, porque no lo ha hecho, no se ha podido negociar ni explorar el mercado chino,
para que los productos mexicanos entren más a China y ya no tenga ese déficit comercial tan grande que tiene con China, ¿no? Entonces, es cosa de que el gobierno mexicano evalúe toda esta situación. Así es, podemos sacar beneficios de estas tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Además, pues resulta muy desafortunada esta nueva tensión en la región de Asia por Taiwán, en medio de la guerra Rusia-Ucrania, en medio de una crisis económica, energética, climática, ambiental y sanitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Arturo Oropeza, a la doctora Marisela Conelli y también a Eduardo Cue por estar con nosotros. No se vayan, seguimos adelante. Concentrando el 63% de la producción de microchips del mundo, Taiwán se posiciona como un gigante tecnológico en dicho sector. La demanda, que va desde las industrias creativas y automotriz hasta la militar, se incrementó durante la pandemia por COVID-19 y las disputas comerciales entre Washington y Beijing. El valor estratégico de los microchips ha favorecido medidas como la Ley Chips y de Ciencia en Estados Unidos, que buscan incrementar la producción nacional mediante incentivos fiscales, al tiempo de prohibir a las empresas beneficiarias exportar estos productos a China y Rusia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Les agradezco su atención y compañía, pero antes de despedirme también quisiera agradecer al Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento todas las facilidades que nos brindaron para la grabación de este programa. Hasta pronto.